Aquellos que me siguen habitualmente recordarán que prometí que iba a compartir lo que escuché en la conferencia que se produjo la semana pasada, el día viernes y sábado, en el auditorio del Agustinianum, el auditorio que está más cerca del Vaticano, está literalmente al costado de la puerta por la que se ingresa a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el lado izquierdo de las columnatas, mirando directamente a San Pedro. Y ahora hago eso porque el debate ha sido bastante intenso. Y no porque en esta conferencia donde estaba el cardenal Ladaria, o sea, el prefecto, el prefecto del dicasterio de la doctrina de la fe, la máxima autoridad después del Papa en la protección de la fe en la Iglesia Católica. Estaba también el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Zuppi, y 9 miembros actuales de la Pontificia Academia para la Vida. O sea, Monseñor Vincenzo Paglia ha nombrado nuevos miembros, muchos de los cuales son extremadamente cuestionables. Algunos de ustedes recordarán que ha abordado esos nombramientos, pero hay varios de ellos que todavía permanecen, a quienes el Papa les renovó su permanencia o su membresía, digamos así, en la Pontificia Academia para la Vida. En consecuencia, este no ha sido un evento externo a la Pontificia Academia para la Vida, sino un evento que ha comenzado de dentro y que se ha opuesto a otro que fue organizado por Monseñor Paglia con gente que pensaba completamente en contra de la encíclica Humane Vitae, que en 1968 estableció los principios inmutables de la Iglesia Católica sobre la sexualidad en el matrimonio, fuera del matrimonio, y sobre la regulación de la natalidad, rechazando los métodos artificiales, ¿no? Y como ustedes recordarán, esta fue una conferencia que se realizó en el 2021, en julio. Incluso miembros de la Pontificia Academia para la Vida nunca supieron que se había realizado esta conferencia, y que luego resultó en un libro bastante grueso que se llama Ética Teológica de la Vida, subtítulo, Escritura, Tradición, Desafíos Prácticos. Y lo publicó la casa oficial del Vaticano, que es la Librería Editrice Vaticana, ¿no? Y claro, Monseñor Paglia ha defendido a muerte este texto, ¿no? E incluso en una entrevista que le hizo deliberadamente, digamos, para lanzarle una bola suave, ¿no? Por Vatican News, la organización oficial del Vaticano de noticias, Monseñor Paglia dijo lo siguiente, literalmente, lo pueden leer ustedes, ¿no? El Vatican News del sábado pasado, diciendo: no hay nadie que defienda la Humane Vitae más que yo. No hay nadie, ¿no? En el mundo no hay nadie que defienda la Humane Vitae más que yo. Supongo que es un superlativo, pues, italiano, porque la entrevista fue en italiano, pero traducida al español y al inglés suena ridículo, ¿no? Porque nadie puede hacer esa afirmación, mucho menos él, ¿no? Entonces, él defendiendo este libro, en el que el capítulo dedicado a la sexualidad y a la reproducción humana de este libraco, porque es un libro bien grueso, es básicamente un libro donde se opone no solamente un autor, como se creía, sino dos autores, los dos autores que tenían que desarrollar ese tema, se oponen a la Humane Vitae y hablan de él, uno de ellos indiferentemente, sobre que sí, los métodos artificiales, mejor dicho, los métodos de regulación pueden ser artificiales o naturales, con toda libertad lo dice. Y luego
el otro autor sí ya plantea filosóficamente que hay que abrir este tema a la, a la discusión, porque en el mundo moderno, bla, 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 y les digo, y ahora les explico por qué les digo bla, 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 ¿no? Y la razón por la que Monseñor Paglia ha defendido esto está básicamente basada en dos argumentos. El primero, que el Papa le ha pedido a los teólogos que deliberen, que discutan libremente, ¿no? Y que después el magisterio se encargará de decirles: no, aquí ha sido demasiado lejos, esto no debe ser así. Y en consecuencia, esto Monseñor Paglia lo interpreta como un vía libre para que cualquier teólogo diga lo que se le da la gana, incluyendo estupideces, ¿no? Y esa no es la idea de tener a los teólogos, ¿no? Y número dos, el otro argumento, cuando este tema estalló en julio del 2022, cuando se publicó el libro, es que el Monseñor Paglia argumentó que, mira, el libro tiene 530 páginas y que justamente había que tener en cuenta que los que la estaban criticándola la estaban criticando en base a un texto reproducido por algunas agencias de noticias y no en base a todo el contexto, ¿no? Que le estaban sacando de contexto y que tenían que comprarse el libro y leer todo el libro. Y lo que los críticos respondieron es: mire, monseñor, si es tan importante que la gente entienda este texto, ¿no?, ¿por qué no lo publica la Pontificia Academia para la Vida? Por lo menos el capítulo que se refiere a este tema. Y monseñor Paglia no solamente nunca lo hizo, que bien se pudo haber hecho, sino que nunca respondió. El asunto es que, en primer lugar, yo me compré el libro completo, ¿no? Y el libro está básicamente en italiano y en inglés, ¿no? Hay algunos autores hispanohablantes, pero no sé por qué sus textos aparecen en italiano. Pero hay algún capítulo ahí en francés, ¿no? Como el de Noël Simard, por ejemplo, ¿no? Uno de los teólogos favoritos de Monseñor Paglia. Y el asunto por el que yo creo que Monseñor Paglia no quiso publicar este texto es, número dos, que el texto de este capítulo referido a la sexualidad humana perfectamente pudo haberse publicado de forma separada, porque el libro trata temas referidos a la vida que son completamente diferentes, ¿no? Y que consisten en esta estructura. Se propone un tema que constituye un capítulo del libro, por ejemplo, la alegría de la vida, herencia y proyecto, ¿no? El otro capítulo, no matarás, hermenéutica histórico-teológica y magisterial, que es básicamente sobre la pena de muerte, ¿no? Las grandes preguntas antropológicas, éticas y teológicas sobre la casa común y la perspectiva global, que es sobre toda la parte ecológica. Entonces, uno no necesita, yo me he soplado un montón de esos capítulos, uno no necesita leerse todo el libro, porque el tema en discusión llega en el capítulo 7, que se llama Las grandes preguntas antropológicas, éticas y teológicas. Nacer, amar y generar, o sea, engendrar, ¿no? Y allí, esa es la parte donde se habla de la humana vida específicamente y se argumenta en contra. Y ahora yo les explico la razón por la cual yo creo cuál es la razón por la cual Monseñor Paglia no quiso publicar
estos textos, ¿no? Porque, miren, este congreso, a mi modo de ver, fue un congreso que ya estaba definido antes que se realizaran estas discusiones. Por dos razones. Primero, por la selección de los conferencistas. No se escogió a nadie que sea, digamos, alguien sistemático de la defensa de la vida, porque Monseñor Paglia cree que hay que ser revolucionario, entre comillas, ¿no? Que hay que ofrecer cosas completamente contrarias y distintas a lo que enseña el magisterio, que esa es la novedad, entre comillas, que esa es la, entre comillas, contribución de los teólogos. Pero la razón más importante, la segunda razón que es más importante, es porque toda esta conferencia ya estaba preescrita. ¿Cómo? Preescrita en lo que se llama un texto base. Un texto base. ¿En qué consistía este texto base? En un texto sobre todos estos temas que sirvió como documento de trabajo, ¿no? Y que es constantemente citado con la sigla TB, texto base, no. Resulta que fue un texto que fue encomendado por Monseñor Paglia, por la Pontificia Academia para la Vida, por un grupo reducido de teólogos y moralistas que algunos no los conozco y otros sé que piensan en contra de la actual doctrina de la Iglesia en varios temas fundamentales, especialmente el tema de la reproducción humana, del sexo y la reproducción humana. Entonces, ¿cómo se estructura cada capítulo? Cada capítulo, primero, en el libro que Monseñor Paglia decía que la gente no podía discutir y no podía criticar sin primero leerlo. Bueno, ya lo leí, pues. Ya me leí este horror, solamente para poder decir en conciencia que lo he leído y que sé lo que dice. Entonces, primero están el texto base, los incisos, porque ha estado escrito como si fuera un documento de la Iglesia, los incisos 147 a 173. ¿No? Ahí está todo lo que se dice sobre este texto base. Y ya el texto base sugiere claramente revisar la doctrina del Humanae Vitae. El texto base, o sea, el texto con el que se comenzó la discusión. Y claro, Monseñor Paglia en un momento explica, no, y esto se hizo en el estilo de Santo Tomás de Aquino, de las cuestiones disputadas, ¿no? Donde se presentaba una idea y luego se discutía la idea. Claro, pero en las cuestiones disputadas del estilo tomista, se presentaban objeciones reales a las propuestas que se hacían. Y después las partes presentaban sus argumentos. Acá no. Acá se presenta el texto base y se presenta a dos sujetos que están completamente de acuerdo con el texto base y que solamente lo que hacen es expandirlo, ¿no? ¿Y quiénes son los dos teólogos elegidos por la Pontificia Academia para la Vida para comentar y reafirmar la crítica contra la Humanae Vitae? El primero es Carlos Castillo Matasoglio, el nombre le será común, le será conocido, porque no es un homónimo del arzobispo de Lima en el Perú, es el arzobispo de Lima en el Perú, ¿no? Y el título de su conferencia, que está publicada en italiano, se llama Excedencia gratuita del amor que genera. Y luego responde un conocido, no sé si teólogo, porque yo lo he visto publicado en la misma página de la Pontificia Academia para la Vida, y es un sujeto que siempre defiende las posturas contrarias al magisterio de la Iglesia, ¿no? Que se llama Maurizio Chiodi, y que su texto se llama La generación, la responsabilidad ante el don.
la responsabilidad ante el don. Y la generación, por si acaso, también se puede traducir en español la fecundidad. O sea, Kyodi es el que específicamente habla de cuál es la responsabilidad, entre comillas, frente al don, ¿no? Y ya ven ustedes, la responsabilidad, entre comillas, para Kyodi es básicamente que el hombre tiene que tener la libertad de controlar la natalidad artificialmente, porque su mente es una mente que ha sido dada por Dios para que pueda ser libre. Entonces, si existen los métodos artificiales, mientras sean no abortivos, entonces el hombre tiene la libertad de hacerlo. Y eso es lo que propone, contrariando a la Humane Vitae. Entonces, les puedo decir que lo que originalmente buena parte de la prensa católica señaló que era una estafa y que era una manera de empujar una ideología abiertamente contraria a la Humane Vitae, y que Monseñor Paglia dijo que no, que era simplemente un aporte y que después el magisterio iba a decidir, es mentira. Y acá no voy a juzgar las intenciones de Monseñor Paglia. No voy a decir que él ha actuado con perversidad, porque eso sería juzgarlo moralmente. No lo voy a hacer. Pero que el libro, el evento y el documento con el que se trabajó, que se llamó texto base, fue completamente dirigido para ir en contra de la Humane Vitae, ese es un hecho. Y cualquiera que quiera leerlo, lamentablemente el libro se ha publicado, con las exposiciones en las distintas lenguas en las que fueron pronunciadas, la mayoría de ellas en italiano, pero como digo, también hay inglés y francés, ¿no? Bueno, esos textos están todos dirigidos a responder a este documento de base, y en consecuencia no fue una casualidad donde varios teólogos simplemente dieron sus distintas opiniones y la Pontificia Academia para la Vida quiso publicarla. No, este libro es un ariete en contra de la Humane Vitae, directo, teledirigido, definido, y el congreso en el que he tenido el don de participar ha sido lo contrario, gracias a Dios. Que tengas un buen día.